Buenos días compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Enrique Gil Pineda, estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy tendremos lo que es parte del resumen de este proyecto. Se realiza y se toma en cuenta la energía nuclear, que es su función es a partir de crear la fusión, recrear energía, y esto se transforma en electricidad. Se realiza y se toma la energía nuclear para este proyecto y se plantea crear una planta nuclear en Colombia, primero porque genera muchas ventajas como la disminución de gases invernaderos, también que es una energía eficiente, constante y que no utiliza muchos recursos naturales. También es indispensable el aumento de innovación de energías para evitar la utilización de energías como las utilizadas por el carbón. Buenas noches, mi nombre es Néstor Samuel Barón Piraza. Pla- Planeamiento y justificación. Como es bien sabido, en Colombia la gran parte de energía es de la parte de las hidroeléctricas. Gracias a pues, que en Colombia tenemos grandes fuentes hídricas, el cual nos permite poder trabajar con estos procesos. Pero también es sabido que son fuentes no renovables a corto ni a mediano y mucho menos a largo plazo, ya que con el desgaste de esos materiales podemos estar haciendo unas deforestaciones muy grandes. Pues nosotros acá hemos debilitado también la parte con las partes fósiles y pues que a medida de todo pues tampoco es renovable. Se ha intentado hacer otra clase de mecanismos, pero pues no han sido de gran factibilidad. Eh, en China existen problemáticas pues, de medio ambiente porque el desarrollo de las energías pues, allá no son renovables o limpias, puesto que allá hay bastantes centrales nucleares, entonces por ende el nivel de contaminación, de deforestación y de pérdida del medio ambiente es muy alto. Gracias. Un cordial saludo. Mi nombre es Diana Carolina Borges Aunta y voy a exponer los objetivos. El objetivo de nuestro proyecto, el objetivo general, es es realizar un estudio de factibilidad para la construcción y producción de una central de energía nuclear en Colombia. Para realizar este estudio de factibilidad o cumplir nuestro objetivo general, vamos a cumplir nuestros objetivos específicos, en la cual pues se basa en primero desarrollar un estado del arte sobre la energía nuclear y su producción. El segundo es la evaluación y elección de las diferentes regiones de Colombia que favorezcan la central nuclear. El tercero es evaluar la capacidad energética. El cuarto es evaluar la capacidad ambiental y los desechos a producir. El quinto es evaluar la viabilidad económica. El sexto es desarrollar un estudio de mercado mediante una encuesta. Luego, pues, es para compararla con las energías actuales, con las energías nuclear. Y por último, es la conclusión o realización del diagnóstico final de la central nuclear. Buenos días, mi nombre es Juan Francisco Fernández del programa de Ingeniería Industrial. Sigo con mi presentación. ¿Qué es una planta nuclear? Una central nuclear es básicamente una central térmica a vapor con la diferencia que el calor se obtiene al romperse o fisionar los átomos de uranio, que es combustible principal usado. Los elementos que construyen una central nuclear son placas de combustible, caldera, reactor, varillas de regulación, agua fría, vapor, turbina generadora, bomba de recuperación. En la figura 1, la representación esquemática de una central nuclear tomado de Ramírez Vázquez. Elementos de una central nuclear.
un depósito de combustible constituido por placas de uranio o de otro material fisionable. En el lugar del hogar o horno donde se realiza la combustión se tiene un reactor. En este caso se utilizan varillas de oro para regular el proceso de ficción. Una caldera que es donde se produce el cambio de fase de agua líquida a vapor. En los reactores de agua hirviendo el vapor se origina directamente en el reactor. En otro tipo de reactores el agua se hace pasar por un serpentín rodeado de un agente anhídrico carbónico, helio, sólido, líquidos, etc. A altas temperaturas que procede el reactor. El intercambio de calor se realiza en un dispositivo denominado intercambiador de calor, intercambiador térmico, un grupo turbogenerador, un condensador, una bomba de recirculación de agua. ¿Cómo funciona una central nuclear? El funcionamiento de esta planta está basado en el aprovechamiento del ciclo Rankine. Primero, comprensión isoentrópica. El agua pasa por la bomba que le aumenta la presión a un nivel tal que ésta es capaz de pasar ininterrumpidamente por el resto de los equipos. 2. Calentamiento isobárico. El agua pasa por el reactor en donde se calienta a presión constante y en 3 etapas. La primera es el líquido subenfriado a líquido saturado. El segundo es líquido saturado a vapor saturado, que es cuando se produce el cambio de fase de líquido a vapor, y luego de vapor saturado a vapor sobrecalentado. Tercero, expansión isoentrópica. El vapor de agua entra en condiciones de sobrecalentamiento más alto que su temperatura de saturación a la turbina. Entra su entalpía de la turbina, por lo que disminuye su temperatura, a la vez expande su volumen a la misma entropía, hasta que se convierte en condiciones muy cercanas a la del vapor saturado o vapor húmedo, en la última etapa, por lo que no se puede seguir aprovechando su energía. En este proceso, el vapor que se expande produce el giro de la turbina, que a su vez hace girar un generador eléctrico que produce la corriente eléctrica. En etapa identifican dos procesos de conversión de energía. La energía térmica se convierte en energía mecánica en la turbina y esta a su vez se convierte en energía eléctrica en el generador. Cuarto, enfriamiento isobárico. El vapor saturado o vapor húmedo se hace pasar por un condensador que lo enfría a presión y temperatura constante y lo convierte en agua condensada debido a la disminución de la entropía. El agua utilizada como refrigerante suele ser agua de mar, de un lago o de un río. Tipos de centrales nucleares. Tenemos el reactor de agua en ebullición o agua hirviente, reactor de agua a presión, reactor refrigerado por gas, reactor refrigerado por aire, reactor de agua pesada, reactor de sodio grafito, reactor reproductor rápido, reactor homogéneo. Comparación con otras fuentes de energía. En condiciones normales de operación está considerada como una fuente mucho más limpia que el carbón y el petróleo. La materia prima utilizada para elaborar el combustible está relativamente distribuida. Las centrales nucleares son fuentes más baratas que las de petróleo, carbón, gas natural, potencialmente las reservas de uranio y torio, materiales que prácticamente no son utilizables en nada que no sea combustible nuclear. Son muy elevadas y se recurre al procesamiento. Esta es la comparación de otras fuentes de energía. Está la de León, donde se obtiene la energía y medio ambiente. Está la de Ramírez Velázquez, son centrales eléctricas en Barcelona. Y también está la de Silvera López, que son ciclos de vapor y ciclos de gas, obtenido del ciclo Rankine. Sabiendo que la construcción de una central nuclear acá en Colombia, inicialmente se necesitaba un
un capital económico muy alto y también una infraestructura demasiado alta. Colombia posee muchas, mucho terreno para poderlo generar, pero con ello conlleva muchos desgastes económicos, muchos desgastes forestales, muchos desgastes pues, del medio ambiente como tal, porque habría que verificar las emisiones de gases de dióxido de carbono, gases tóxicos para, no solamente para el hombre, sino también para el medio ambiente como tal. Eh, se cree que en el mundo existen aproximadamente unas 440 centrales nucleares, en este momento pues que están activas, con unas construcciones muy enriquecidas, el cual podemos ver que también pues a raíz de esto son zonas desérticas por la misma contaminación. Eh, es, alrededor de energía pues no es una energía tan viable, pues como es mencionado anteriormente, desgasta demasiado el medio ambiente. Pues acá en Colombia nosotros tenemos otros métodos para producir energía limpia, como es la eólica, perdón, eólica. Tenemos también pues la parte solar en sitios como la costa, en zonas cálidas. También tenemos la hídrica y la térmica. Esto pues nos favorece de cierta manera el recurso, los recursos naturales, pues estamos aprovechándolos, más no los estamos desgastando. Algunas de las empresas dentro de nuestro país que hacen la generación de energía, contamos como EPM, Codensa, la EPSA, la ESA, Electricaribe, entre muchas. Las primeras Las primeras empresas pues tienen porcentajes muy altos en la participación energético y hay unas que ya están empezando a hacer energía a base de sus recursos naturales. Entonces nos encontramos a Colombia y las plantas nucleares. Actualmente podemos decir que Colombia cuenta con un solo reactor que se encuentra construido en la ciudad de Bogotá en la Universidad Nacional. Sus fines principales pues son la educación, la academia y las investigaciones, basándose netamente en los estudios científicos, pedagógicos, de análisis de pruebas no destructivas y producción de isótopos. Según un artículo en la cual se denomina Colombia la paradoja del único reactor nuclear colombiano, pues este nos da un contexto social e histórico respecto a la creación y fundación del mismo. Bueno, fue construido en 1965 y fue puesto en funcionamiento en 1997 en el Instituto de Geología y Minería bajo el mandato de Néstor Samper. Este reactor fue nombrado IAN R1 y su funcionamiento era netamente con el fin de examinar la calidad y cantidad de recursos biológicos como el petróleo, el oro y el carbón, además de ser empleado en temas de la industria farmacéutica para la identificación y la difusión de la tiroides y la ingeniería en la detección de fugas en las empresas hidroeléctricas. Este reactor fue adquirido por Estados Unidos, quien prestó económicamente para la construcción del mismo en un plan gubernamental denominado Átomos de Paz, que fue organizado en plena Guerra Fría. Bueno, en 1997, dado los altos costos de mantenimiento y diseños y residuos del mismo, el gobierno toma la decisión de apagar el reactor, asimismo eliminando el Instituto de Geología y Minería. Sin embargo, a pesar de que los científicos advirtieron al presidente que el reactor no se apagaba así como así, el que comunicó al presidente y trató de explicar fue Jaime Sandoval Lagos.
fue de todas maneras, hicieron caso omiso y dieron la orden de apagar el reactor, sin tener en cuenta que pues toca una desinfectación del reactor del mismo, porque si no puede causar grandes estragos a nivel ambiental en la ciudad, especialmente la capital. En el 2003 se nota las consecuencias de haber cerrado este instituto y como apagado este reactor. Entre esas, pues se encontró que ya no era posible examinar las fuentes radiactivas que tenían que ser importadas para las aplicaciones médicas, por lo cual los costos de importación subieron. Contrajo muchos costos, por lo que los encargados de cubrir eran las instituciones geológicas y universidades. Trajo muchas consecuencias ambientales y pues al gobierno le tocó invertir muchísimo más dinero para la limpieza del mismo. Los gastos superaron más de $113,650. El costo de mantenerlo en funcionamiento era 7 veces mayor que el proceso de clausurarlo. Dadas esas consecuencias negativas, hasta en el 2005, en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, se decide reactivar el reactor, restableciendo el Instituto Colombiano de Geología y Minería, y siendo la única opción para que no hubiesen pérdidas ambientales, económicas y sociales. Es de aclarar que ellos hicieron el análisis de que si se mantenía el reactor, se tenían que tener unos costos para reactivarlo y para mantenerlo. Sin embargo, esta energía producida también se podía vender a las empresas y con ello pues algunas empresas manufactureras se mantenieron. Por otro lado, si se decía clausurarlo totalmente, tenía que durar 20 años para la desinfección del mismo y que no hubieran consecuencias ambientales, por lo cual los costos eran 7 veces mayor. Por lo cual se decide la reactivación de los mismos y la creación del instituto nuevamente. Por lo cual el IANR1 en el 2005 inicia su reactivación y finalizaría hasta el 2012. Entre sus usos, se promovieron que eran netamente académicos y la distribución a algunos sectores industriales para la producción de sus productos. Este reactor tiene la capacidad de una potencia de 100 kilovatios. Esto por un lado, es la historia del reactor que se encuentra actualmente en el país. Sin embargo, ya que en Colombia no se está haciendo uso de esta energía como fuente de explotación, el PEN, que fue actualizado en el año 2020, expuso un plan de desarrollo para la implementación de nuevas energías nucleares que iría hasta el año 2050, en el cual establece la construcción de pequeños reactores nucleares en diferentes zonas del país, en la cual su participación de generación de energía es del 2.9%, con un 4.6% de los desechos producidos. Eso por un lado. Ahora las tesis y trabajos que se hayan realizado a nivel internacional, encontramos un estudio de factibilidad de una planta nuclear dual, desalación de agua de mar y generación de energía eléctrica en México, escrita en el año 2013 en el país de México por los autores Elda Beatriz Rodríguez Ángel. También encontramos un estudio de viabilidad de energía nuclear como fuente de energía sostenible y segura y limpia por Elba Fernández Asia del año 2006 en España. Del mismo país también encontramos otro análisis de viabilidad socioeconómica y medioambiental de una central de fusión por Inés González García en el año 2019. En Argentina encontramos otro trabajo denominado Energía nuclear en el mundo, estado del arte y proyecciones futuras por Facundo Fraguas del año 2019. En Viena encontramos Preparation of a Feasibility Study for New Nuclear Power Projects, escrito por el International Atomic Energy Agency del 2014. Encontramos en 2016 uno por Estados Unidos, escrito por Jonathan Mark, en la cual es Feasibility Study of Nuclear Power Plant with No Moving Parts.
Por último, encontramos un estudio de Tailandia en el año 2018, escrito por Sukampoya y Tanakor, en la cual el trabajo se denomina Feasibility Study of a Nuclear Power Plant in Thailand. Ahora bien, los trabajos que se hayan realizado a nivel nacional dentro del país no encontramos ninguno. No se ha tenido ningún estudio de factibilidad, por lo que eso denota la importancia de nuestro proyecto profesional de grado. Solo lo más cercano encontramos es un estudio de factibilidad técnico-económica para la implementación de una central nuclear para la población de energía eléctrica en Colombia, sí, escrita en el año 2013 por un brasileño. Por ende, pues aquí no se ha realizado, como que no se ha explotado suficientemente el tema. Sin embargo, pues a pesar de ello, existe una reglamentación en el país para la construcción de una central. Encontramos que el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica, la norma básica, en la cual nos dice que el cumplimiento de estas normas debe ser a nivel constitucional con el fin de garantizar la salud de los colombianos y asimismo la protección del medio ambiente, por el cual el marco de compromisos adquiridos en el Estado miembro de organismos internacionales de energía nuclear atómica, OIEA, en el año 2002, expide la resolución 181434 del año 2002, quien adopta el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica y se constituye en el marco regulatorio fundamental para el uso de materiales radiactivos nucleares coherentes con la legislación nacional e internacional. Esta resolución establece los requisitos y condiciones mínimas, el cual deben ser cumplidas por las partes interesadas en desarrollar o ejecutar prácticas que involucren el uso de materiales de índole radiactivo y nuclear, el cual puedan causar exposición de las radiaciones ionizantes. Por otro lado, la resolución contempla la seguridad de las fuentes de radiación y asume el esfuerzo de expertos de la OIA, de la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Encontramos otra resolución que se llama para el sistema de categorización de las fuentes radiactivas, en la cual, según el Ministerio de Energía en Colombia, expone que el Código de Conducta sobre la Seguridad Tecnológica y Física de las Fuentes de Radiación y las directrices sobre la importación y exportación de tales fuentes radiactivas se expide en la resolución 180052 de enero del 21 de 2008, donde adopta el sistema de categorización cuyo fundamento descansa en el daño potencial que la radiación puede causar a la salud humana. Esto lo encontramos en la página 3. Encontramos también por el Ministerio de Energía Nuclear unas autorizaciones e inspecciones para el empleo de las fuentes radiactivas, en la cual nos dice: todas las personas naturales o jurídicas o públicas o privadas, nacionales o extranjeras, radicadas o presentación en territorio nacional, que dentro de la jurisdicción de la República de Colombia realicen actividades relacionadas con el uso de materiales radiactivos, deben pedir autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Minas y Energía o entidad delegada. En la resolución 90874 del 11 de agosto del 2004, junto a las modificaciones y adiciones realizadas en la resolución 41226 de diciembre 16 del 2016, se establecen los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir para la obtención de diferentes tipos de autorización y se otorga al órgano regulador de la potestad, vigilancia y control mediante inspecciones auditorias regulatorias para verificar las condiciones de protección radiológica y seguridad física en las instalaciones. Encontramos también la licencia de exportación de materiales radiactivos que según el Ministerio de Energía de Colombia, la resolución 181419 del noviembre del 2004 establece los requisitos y el procedimiento para la expedición de la licencia de importación de todo tipo de material radioactivo destinado a uso médico, industrial, agrícola, veterinario, comercial, investigativo, docente u otros para su aplicación y uso de todo territorio nacional. También encontramos una gestión de desechos radiactivos en la cual, pues según el Ministerio de Energía en Colombia, nos dice que en concordancia con la política en la gestión de desechos radiactivos
publicada el 28 de diciembre de 2009, el Ministerio de Minas y Energías expidió la resolución 180005 el 5 de enero del 2010, adoptando el reglamento para la gestión de desechos radiactivos en el territorio colombiano, en paralelo con la divulgación de la norma y con el fin de establecer directrices para la adecuada gestión de los desechos radiactivos generados en la práctica de medicina nuclear. Se publicó esta guía para la gestión de desechos radiactivos clase 2 con el objetivo de armonizar los niveles de dispensa mediante un criterio nacional aprobado en la resolución 180005 del 2010. Fue modificada el 2 de diciembre del 2016 por medio de la resolución 14178. Por otro lado, pues encontramos una licencia para la prestación de servicios de disimétrica personal, en la cual pues el Ministerio de Energía en Colombia nos expone que dado que para todo trabajador expuesto a radiaciones ionizantes se debe llevar un sistema de medición de dosis, las personas naturales o jurídicas que realicen estas actividades con la prestación de servicio de la disimétrica personal se encontrará en la resolución 181289 del 6 de octubre del 2004 los requisitos establecidos para la obtención de la licencia que permite prestar dicho servicio. Luego encontramos un reglamento para las instalaciones nucleares, dado por el Ministerio de Energía en Colombia, en la cual nos dice: con el objeto de reglamentar el licenciamiento para la operación de instalaciones nucleares en Colombia, el 12 de noviembre del 2004 se expidió la resolución 181475, mediante el cual establece los requisitos para la obtención de licencias para operación para prolongadas modificaciones y desmantelación de este tipo de instalaciones. Por último, encontramos el reglamento para el transporte seguro de estos materiales radiactivos, en la cual encontramos la resolución 181682 del diciembre del 2005, que dice que adopta el reglamento deben cumplir las personas naturales o jurídicas en cualquier calidad participen en el transporte de materiales radiactivos en Colombia. Por otro lado, para la normatividad dentro de una planta nuclear, encontramos la OIA, que es la Organización Internacional de Energía Atómica, en la cual de manera internacional en el Tratado de Átomos para la Paz en un centro internacional es un centro internacional conformado en cooperación en la esfera nuclear, que vendría siendo los países que son nucleares. Este organismo trabaja con todos los países o estados del mundo en alguna sociedad con el uso de tecnologías nucleares cuyos fines sean pacíficos y en condición de tecnología e innovación. Dado lo anterior, este organismo ha sacado un libro en la cual se denomina Colección de Normas de Seguridad de la OIA, en la cual abarca toda la normatividad que debe haber dentro de una central o una planta nuclear para preservar la salud de los colaboradores y que no haya daños en la vida de la flora y la fauna, es decir, que no cause consecuencias ambientales que puedan perjudicar al país o al lugar donde se encuentre. La materia prima de una planta nuclear en base es el uranio. Este es un material excelente, ya que no emite residuos ni genera gases de invernadero. El único problema inconveniente es que se tiene que tener una gran capacidad técnica por parte de los operarios de la planta nuclear en tanto su manipulación, almacenamiento y en los residuos que después de el proceso de producción de la energía genera esta materia prima que es el uranio. Entonces el material es el uranio enriquecido U-235, el cual es el que se utiliza principalmente en las plantas nucleares. Para el manejo de los desechos de la planta, la Organización Internacional de Energía Atómica tiene diferentes establecidas, algunas específicas, ya que son diferentes los residuos o los desechos que generan los diferentes tipos de plantas. Estos también están especificados según la Organización Internacional de la Energía Atómica.
Hay desechos extensos, EW, desechos de periodo muy corto, desechos de actividad muy baja, desechos de actividad baja, desechos de actividad intermedia y desechos de actividad alta. Estas son simplemente algunas descripciones que tiene la organización para los diferentes desechos. También tiene pautas establecidas de cómo se gestionan estos desechos radiactivos. También va dependiendo de qué desecho es. Tienen diferentes tratamientos y para los desechos. Especialmente los desechos se almacenan en sectores dispuestos por la planta nuclear y previamente certificados por la organización o por el gobierno donde uno está, para que se puedan dejar estos desechos acá. Lo que pasa es que estos desechos, dependiendo también qué desecho es, pasa un tiempo y dejan de ser radiactivos. También tienen almacenamiento. Todo esto está en los boletines de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Una de las condiciones ambientales necesarias para mantener la planta, primero que todo, se tiene que buscar un lugar en el cual se haga estudios sísmicos. Se hace primero una caracterización y una evaluación, una identificación de riesgos y amenazas en el sector o área donde se vaya a realizar la construcción. También hay que realizar si está cerca del agua, ya que la mayoría de los reactores, sin decirlo todos, y en especial el que vamos a utilizar en la construcción de Colombia, se utiliza el agua como principal fuente para hacer el proceso, en el cual el proceso es que el uranio calienta el agua, hace vapor y hace generar las turbinas. Entonces es indispensable en algo. También se tiene que hacer un estudio de seguridad para que las instalaciones después de la construcción estén de antemano y cumplan con todos los requerimientos sísmicos, de inundaciones, de incendios, a las alarmas, la infraestructura. Todo eso tiene que estar según unos ítems también que están en la Organización Internacional de la Energía Atómica y también algunos decretos, formas de cada gobierno, que en algunos son diferentes, pero en la mayoría se rigen por un mismo sistema. El mantenimiento es algo totalmente indispensable y que se tiene que hacer siempre rigurosamente en estas plantas. Eso también va todo dirigido en la Organización Internacional de la Energía Atómica, la cual establece parámetros, normas, seguimientos e incluso hay auditorías por parte del gobierno que viene a realizar en la planta nuclear. Ubicación y capacidad. La ubicación para una planta nuclear se necesitan entre 1 y 4 kilómetros cuadrados, pues para, como se dijo anteriormente, montar la central nuclear. Uno de los departamentos con mayor extensión territorial se encuentra en la región de la Orinoquía, específicamente en el departamento del Caquetá, ya que se cuenta pues con un área bastante grande, el cual aproximadamente equivale a unos 88.965 kilómetros cuadrados. Asimismo, con esta extensión de tierra podemos montar una central nuclear. Gracias. Bueno, para la evaluación y selección de la capacidad energética de la planta, empezamos con el que se va a desarrollar y construir un reactor PWR, en el cual el uranio, que es la materia prima, se calienta, genera gas, mueve unas turbinas, genera gas calentando agua, genera gas y eso gira turbinas que genera energía. Para la evaluación, primero que todo, establecemos un parámetro general de lo que una planta nuclear promedio
de plantas nucleares en España que tienen un mismo reactor, revisamos cuánto generan anualmente y mensualmente. Primero establecemos esos requerimientos. Después miramos requerimientos en base en cuánta cantidad por peso de uranio se genera cuánta energía. Después de esto también tenemos un parámetro esencial que es la cantidad de agua que se utiliza, aunque eso no es de todo. Luego verificamos los departamentos y sectores donde se va a realizar la construcción de la planta nuclear, revisamos cuánta energía utilizan ellos anualmente. También tenemos lo que habíamos hecho anteriormente de cuánta energía produciría una planta nuclear con 150 elementos. Posteriormente también realizamos una búsqueda exhaustiva de cuánta energía se utiliza en la industria en estos sectores. Para dar por terminado, se realiza cuánta energía utilizaría total energía de industria, cuánta energía utilizaría la planta nuclear y el excedente que habría. Para la selección de por qué se toma estos sectores y cuánta energía se produce, pues principalmente se ve cuántos habitantes hay, cuántas energía utilizan los habitantes de esos sectores y la industria de este sector para poder establecer cuánta energía va a establecer en la planta nuclear. Esto se toma también ya que en estos sectores estos sectores no tienen proyectos de generación de energía por parte del gobierno. En lo que ellos disponen en el sector donde vamos a realizarlo no tienen muy buena innovación en cuanto a energías alternativas, como en otros municipios. También se fomenta porque pues hay que mantener y buscar nuevas medidas de generación de energía por fenómenos del Niño que en este sector se produce. Bueno, para nuestra capacidad ambiental se decide realizar una evaluación de aspectos e impactos ambientales mediante una matriz. Esta matriz pues tiene en cuenta toda la reglamentación adquirida. Para ello pues primero vamos a iniciar con un ciclo de vida de cómo sería pues el proceso como tal. Iniciamos pues con el primer ciclo de vida, que sería la adquisición de materias primas. Este pues primero tiene una compra y transporte del uranio 235 y una adquisición de agua por río, laguna o mar. Nos vamos con el diseño. El diseño pues se le va a dar pues el diseño de almacenamiento de los residuos, llegado el caso que sea por tierra el desecho del mismo. Para los de producción encontramos pues son los procesos necesarios para la obtención de la energía eléctrica, y pues obtenemos que pues el primer paso es la refrigeración del agua, el segundo el contacto del uranio, es decir la fisión, el tercero es la expansión del vapor, el cuarto es el contacto del vapor radioactivo con el intercambiador, es decir generación de más vapor no contaminante. El siguiente paso, el sexto, es la activación del alternador, el octavo la transformación de la energía eléctrica. Como cuarto ítem, la distribución y transporte, pues en sí es la transportación de energía eléctrica por medio de cables de alto grado de conductividad. Encontramos pues el uso-consumo, serían los clientes que reciben la energía de sus viviendas, o bueno, las empresas que también adquieran energía por parte de la misma. Y la disposición final, encontramos que la utilización de energía en aparatos electrónicos en el hogar o maquinaria, dependiendo pues el público objetivo, las industrias. Realizada la matriz, pues se tienen en cuenta varios aspectos a evaluar, que la temporalidad, en la cual pues es la evaluación del tiempo de generación respecto
del aspecto ambiental, la incidencia de todos estos factores que vimos, que evalúa el nivel de incidencia en los aspectos ambientales, la clase, que evalúa el tipo de efectos de aspectos ambientales que se produce, ya sea adverso o beneficioso. Encontramos otro ítem que es la magnitud, que evalúa la cantidad de masa, volumen, caudal o nivel de presión sonora del ambiente contaminante, como alta, media o baja. Encontramos el alcance, que evalúa el alcance o cobertura del aspecto ambiental, ya sea de tipo municipal, perimetral o puntual. También encontramos la legislación aplicable, que evalúa si existe alguna de la ley que regule el aspecto ambiental, cómo cumple, no se cumple o no existe. Encontramos también una frecuencia en la cual pues se evalúa el nivel de constancia del cual repite esta actividad, como continuamente, regularmente o suceder a la vez. Entonces, teniendo en cuenta, se hace la evaluación de aspectos e impactos ambientales y se deduce, se llega a la conclusión que se puede llevar a cabo esta actividad sin generar tanto riesgo ambiental si se toman las medidas correspondientes según la legislación colombiana e internacional de las mismas. Una vez pues realizado esto, entonces vamos con lo anterior. También vemos que el proyecto es viable ambientalmente, llegando a las respectivas normatividades al pie de la letra. Luego, pues, ¿qué se va a hacer con esos desechos? Es decir, la disposición de desechos de la planta. Pues tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de desechos. El primero es de productos con medio y bajo nivel. Estos son transportados a un lugar de almacenamiento de descontaminación y su proceso de limpieza dura aproximadamente 90 minutos. Estos implementos es la ropa que se lleva al momento de limpiar, los guantes, las gafas, los implementos de seguridad, las herramientas, son las que se llevan a estos lugares para su respectiva descontaminación. Y de alto nivel son aquellos desechos como el agua que fue por así decirlo, tuvo o constante contacto directo con las barras de uranio U32 y las respectivas barras que pues ya cumplieron su tiempo de funcionalidad. Estas existen dos formas en la cual, pues, llegado el caso, nuestra planta puede utilizar. La primera es la contratación externa con empresas encargadas de la eliminación de estos desechos, como Canadá, o la aplicación de bombas, ¿cómo decirlo? Bueno, la segunda parte es introducir estas barras en unas bóvedas con un metal específico dentro de la tierra, en la cual pues se mantengan aquí hasta su tiempo de descomposición. Este tiempo, estas barras tienen que cumplir varias normatividades, entre esas que el lugar no esté sujeto a temblores, tsunamis o terremotos, o cerca de un volcán, ya que pues este material debe quedar quieto, o si no pues puede generar una reacción en cadena muy alta para el medio ambiente, por lo cual pues la empresa en sí decide contratar al personal, empresa extranjera, para el desecho para descomponer estos productos, estos desechos, que son pues muy dañinos para el medio ambiente. Listo. Por último, pues encontramos un estudio de mercadeo en la cual pues se hicieron una evaluación a una población, y pues esta población fue hecha en la ciudad de Tunja. La mayoría de personas y algunas de Villavicencio fueron entre 17 y 50 años. Se realizaron 9 preguntas de índole cuantitativo y una pregunta de índole cualitativo para pues conocer la opinión respectiva del público. ¿Qué se logró denotar? Lo primero, que hay mucho desconocimiento referente
a los beneficios que tiene la planta nuclear y los desechos que se produce esta misma. También pues se denotó mucha desconfianza al adquirir energía por este sitio, por lo que pues a pesar de que no fueron toda la población, se estuvieron en contra de la producción de energía nuclear aquí en el país. Bueno, pues sin embargo, pues se logra denotar que el 51% de las personas y el 59% de las personas están dispuestos a la obtención de energía por medio de una central nuclear. Por ende, pues se puede decir que referente a la encuesta al público, el proyecto viene siendo viable en ese sentido. Muchas gracias. Viabilidad económica. La producción propuesta anualmente es esta. Como la demanda de electricidad debe aumentar conjuntamente con el aumento de población, que es la demanda futura que debe ser satisfecha, además que la disponibilidad de energía eléctrica incide directamente sobre el aumento de la productividad de la nación, se propone la instalación de una planta nuclear con una capacidad de 1.500. Costos de la central nuclear, costo de construcción. Tomando como base la capacidad de la planta, se estima su costo de construcción teniendo en cuenta que históricamente este precio varía entre los 5.500 y 8.000 por kilovatio, debido a que los costos bajos corresponden a las unidades de baja capacidad cercanas a los 1.000 megavatios y los altos a los de alta capacidad se estimará un promedio de 6.000 por kilovatio para la planta de 1.500 megavatios, por lo que el costo de la construcción se estima en unos 1.500.000 kilovatios. Tiempo de construcción. El tiempo necesario para la construcción de una planta de generación eléctrica de estas características varía de 4 años a 8 años, nuevamente dependiendo proporcionalmente a la capacidad de la planta, por lo que se estima para este caso 6 años con la siguiente distribución de gastos anualizada, el año y la distribución de los gastos, sus porcentajes. La tasa de descuento se determinó en base a la tasa de financiamiento para proyectos de infraestructura en Colombia. Aquí tiene el componente de la ecuación, el parámetro, el valor y la fuente. Tiempo de vida económico. La vida útil estimada para una planta de generación eléctrica basada en energía nuclear es de 50 años. Para ejercicio financiero, se toma una vida útil de acuerdo al promedio histórico de vida útil de las centrales nucleares, de 40 años. Costo de combustible. Se tiene en cuenta que una tonelada de uranio es capaz de producir unos 425.000 megavatios de energía. Luego se considera que la masa de uranio para mantener la operación por un año con un rendimiento del 92% es de 1.500 megavatios por el 92% en 24 horas, 360 días. Esto es igual a 11.923.200 megavatios. Una tonelada sobre 425.000 megavatios, eso es igual a 28.5 toneladas ONC. Se obtiene la cantidad necesaria de combustible. Si se considera que el precio promedio de venta es del 49 kilos, es decir, el costo del combustible viene siendo de ingresos anuales, la tarifa se estima en 0,144 dólares por kilovatio para los clientes residenciales y para negocios. Se tomará la tarifa de referencia de negocio porque es la más baja. Los costos operativos. Se consideran que los costos operativos alcanzan el 0.096%. El costo de construcción, mobiliario, servicios e insumos está ahí. Estos son los supuestos. El supuesto, la unidad y la justificación, la capacidad de planta, el tiempo de construcción en años, costo promedio de construcción, tiempo de construcción, tasa de descuento, tasa de financiamiento, tipo de vida económico en años, costo de combustible, ingreso anual,
tarifa eléctrica en Colombia, factor de capacidad, costos operativos. Esta es la deuda y amortización. La deuda generada equivale a esto, el bono, la amortización, el interés, la amortización y la amortización. Del ejercicio realizado se puede concluir que el proyecto es económicamente viable, ya que si se toma en cuenta la tarifa de negocio y los ingresos anuales cumplen la amortización y el pago de los intereses. Gracias por su atención. Bueno, para finalizar, realizamos un diagnóstico final de lo que sería la planta nuclear. En este simplemente vamos a hablar de que, a pesar de que una planta nuclear sí necesita una fuerte inversión por parte del gobierno, en la construcción se deben hacer demasiadas cosas respecto a seguridad, no solo en la construcción, en la planta, en el sector donde se va a construir. Hay que realizar varios estudios y evaluaciones de amenazas, de riesgos. También se tiene que contar con un personal operativo muy capacitado y altamente entrenado y certificado para el manejo, el uso y la disposición de material nuclear. También se debe tener muchas medidas de seguridad dentro de la planta nuclear, pero no debemos dar tabú a este tema de la energía nuclear. Simplemente debemos nosotros, como ingenieros industriales, fomentar no solo la idea de que la construcción de una planta nuclear en Colombia, sino también debemos fomentar la idea de innovación en energías. Y podemos ver que las energías que nos pretenden vender como amigables con el medio ambiente, como la energía solar, la energía eólica y otras muchas, tienen muchas deficiencias hoy en día en cuanto a su producción, en cuanto a su costo, en cuanto a su mantenimiento. Entonces, lo que principalmente debemos de realizar es fomentar una innovación para la energía nuclear que pueda ser aún más segura, porque en sí es una energía muy buena, porque es muy eficiente, es muy estable y se puede generar por mucho tiempo sin generar CO2 o gases de invernadero, que eso puede generar un gran cambio en el medio ambiente. Simplemente hay que realizar una innovación en cuanto a los residuos o desechos que esta planta genera, si se pueden reutilizar. Aunque hoy en día hay unos estudios que se están realizando para este tema de los desechos nucleares. Así que simplemente es una muy buena idea. Esta energía se debe implementar en Colombia, porque lo que yo digo, hay que fomentar las energías sustentables. Hay que ver ese horizonte de no utilizar muchos recursos naturales en la generación de energía. No solo como verlo un proyecto empresarial, mirar un proyecto que se genere ganancias, sino mirar más allá. Estos son proyectos que pueden generar no solo eso de ganancias, sino mejorar la calidad de vida de la gente y del país. Muchas gracias. Stop.